Ahorré durante meses para comprarle a mi hija una computadora portátil de $2000. Los hijos de mi hermana la tiraron al fuego mientras mis padres reían. Mi hermana se burló, tal vez esto le enseñe a no ser una malcriada. Solo sonreí, y toda la habitación se quedó helada cuando hice esto. Me llamo Andrés, tengo 28 años y desde los 16 he trabajado duro para salir adelante. No ha sido fácil. Mi familia siempre ha sido un desastre. Mi papá, Ricardo, vive obsesionado con su negocio de construcción, que apenas sobrevive. Mi mamá, Susana, trata de mantener la paz, pero siempre termina defendiendo a los demás antes que a mí, y mi hermana mayor, Teresa, es un huracán de problemas, gastando dinero que no tiene y dejando que sus hijos hagan lo que quieran. Yo, por otro lado, siempre he sido el que arregla todo, el que paga las cuentas, el que cede. Pero todo tiene un límite, lo único que me mantiene en pie es Celeste, mi hija de 13 años. Su mamá nos dejó cuando ella tenía 2, así que somos solo nosotros dos. Celeste es tímida, con una pasión por el arte que me llena de orgullo. Dibuja, pinta, crea mundos increíbles en papel. Hace unos meses, mientras veíamos videos de arte en mi celular viejo, ella señaló un programa de diseño y dijo, «Papá, con algo así podría hacer cosas geniales». Sus ojos brillaban. Ahí supe que tenía que hacer algo grande por ella. Durante 6 meses ahorré cada peso extra de mi trabajo como coordinador de logística. Renuncié a salir, a comprarme cosas, a todo. Mi meta era una laptop de $2000, perfecta para los programas de diseño que Celeste quería usar. Quería dársela en su cumpleaños, que coincidía con la reunión familiar de Pascua en casa de mis papás. No me emocionaba la idea de ir, pero Celeste quería ver a sus abuelos, y yo quería hacer ese momento especial. Llegamos a la casa de mis papás con mi mochila, donde guardaba la laptop envuelta en papel plateado con un lazo rojo. La casa estaba como siempre, un caos. Mi papá asaba carne en el patio, contando historias exageradas. Mi mamá corría de un lado a otro con la comida. Teresa llegó tarde, con sus 3 hijos, Lucas, de 10, y las gemelas, Mía y Sofía, de 8. Los 3 son un desastre, sin reglas ni límites. Teresa dice que los niños deben ser libres, pero yo solo veo malcriadez. Celeste se quedó cerca de mí, dibujando en su cuaderno. En un momento, Lucas se lo quitó y lo lanzó por los aires, riendo. Celeste corrió detrás, pidiéndolo de vuelta, mientras Teresa, con una copa de vino, apenas dijo, «No peleen, chicos». No levantó la vista de su celular. Me tragué la rabia y le dije a Celeste que todo estaba bien, que pronto tendríamos un momento especial. Cuando llegó la hora del postre, supe que era el momento. Llevé a Celeste al patio, donde había una fogata encendida. Todos se acercaron, y saqué la caja envuelta. «Feliz cumpleaños, pequeña», le dije. Ella abrió el regalo con cuidado, y cuando vio la laptop, gritó de emoción y me abrazó. «Papá, no puede ser», dijo, casi llorando. Empecé a explicarle cómo funcionaba cuando escuché risas detrás. Lucas y las gemelas se habían acercado. Antes de que pudiera hacer algo, Lucas agarró la caja. «¿Qué es esto?» «Un juguete para la princesa», dijo, burlándose. Celeste intentó recuperarla, pero las gemelas se unieron, pasándosela como si fuera un juego. «Devuélvanlo», grité, pero Lucas corrió hacia la fogata y, sin pensarlo, la lanzó al fuego. Las gemelas aplaudieron, riendo. Las llamas devoraron la caja en segundos. Celeste se quedó congelada, con lágrimas en los ojos. Yo no podía moverme, solo veía el fuego consumir 6 meses de esfuerzo. Entonces, escuché la risa de mi papá. «Qué dramático», dijo, como si fuera un chiste. Mi mamá se rió también, diciendo, «Son niños, Andrés, no exageres». Y luego, Teresa, todavía con su copa de vino, miró a Celeste y dijo, «Tal vez esto le enseñe a no ser tan mimada. No todo es tener cosas caras». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la laptop. Eran los años de soportar los comentarios de Teresa, las deudas que pagué por ellos, las veces que me tragué el dolor para mantener la paz. Miré a Celeste, temblando a mi lado, y supe que no podía seguir así. Sonreí. No una sonrisa cálida, sino una fría, casi vacía. Todos se quedaron callados, mirándome como si estuviera loco. «Tienes razón, Teresa», dije, con la voz tranquila pero cortante. «Esto va a enseñar algo a todos». Tomé la mano de Celeste y nos fuimos. En el carro, ella lloró en silencio, y yo solo apreté el volante. Pero en mi cabeza, algo cambió. No iba a dejar que esto quedara así. No, esta vez no. En los días siguientes, empecé a ver las cosas con más claridad. Recordé las veces que mi mamá y Teresa habían sacado dinero de una cuenta conjunta que teníamos para emergencias. Casi $1800 habían desaparecido, y cuando pregunté, mi mamá dijo que era para ayudar a Teresa con unas deudas.
Pero luego vi las fotos de Teresa en redes, presumiendo un bolso nuevo y boletos para un concierto. ¿Deudas? Claro. Me hervía la sangre, pero no era solo por el dinero. Era la falta de respeto, la forma en que siempre me trataban como el banco familiar, el que siempre debía estar ahí para rescatarlo sin esperar nada a cambio. Decidí que era hora de cambiar las reglas. Lo primero que hice fue ir al banco y cerrar la cuenta conjunta. No avisé a nadie, solo transferí lo que quedaba a mi cuenta personal. Cuando mi mamá me llamó unos días después, preguntando por qué no podía acceder al dinero, le dije la verdad, esa cuenta era para emergencias, no para los caprichos de Teresa. Se acabó. Escuché su silencio al otro lado de la línea, seguido de un intento débil de justificar a mi hermana. Andrés, no seas así, ella está pasando por un momento difícil. No respondí. Colgué y bloqueé su número por un par de días. Necesitaba espacio para pensar. Celeste, mientras tanto, seguía afectada por lo de la laptop. No hablaba mucho, pero la veía dibujar con más intensidad, como si estuviera canalizando todo su dolor en el papel. Una noche, mientras cenábamos pizza en casa, me miró y dijo, «Papá, lo siento por lo de la laptop. Sé que trabajaste mucho para comprarla». Le tomé la mano y le dije, «No es tu culpa, pequeña. Vamos a conseguir otra, te lo prometo. Pero ahora mismo, lo importante eres tú». Ella asintió, pero sus ojos seguían tristes. Eso me dio más fuerza para seguir adelante con mi plan. Empecé a juntar pruebas. Guardé capturas de pantalla de las publicaciones de Teresa en redes, fotos de ella en restaurantes caros, un video de sus hijos en un parque de diversiones. Incluso una historia donde mostraba un par de zapatos nuevos que costaban más que mi renta. Todo eso mientras mi mamá juraba que el dinero de la cuenta era para necesidades. También revisé mensajes viejos de WhatsApp, donde Teresa me pedía préstamos que nunca pagaba. En uno, incluso tuvo el descaro de escribir, «Tranquilo, hermanito, tú siempre sales adelante». Cada palabra era como un clavo en mi paciencia. En el trabajo, las cosas empezaban a mejorar. Me habían ascendido a gerente de relaciones con proveedores, lo que me daba más responsabilidad y un mejor sueldo. Pero también me ponía en una posición interesante, varios de los proveedores con los que trabajaba eran los mismos que le fiaban materiales a mi papá para su negocio de construcción. Últimamente, él estaba teniendo problemas para pagarles, y yo lo sabía porque los proveedores me lo contaban. En el pasado, siempre intervenía, hacía llamadas, negociaba plazos para ayudarlo. Esta vez, no moví un dedo. Cuando uno de los proveedores me preguntó si podía hablar con mi papá para que pagara una deuda atrasada, solo dije, «Lo siento, eso es entre ustedes y él». Sentí un peso menos en los hombros. Por primera vez, no estaba corriendo a salvarlo. Una tarde, mientras revisaba correos en el trabajo, recibí un mensaje de mi papá. Era largo, lleno de quejas sobre cómo los proveedores lo estaban estrangulando y cómo necesitaba mi ayuda para arreglar las cosas. Terminaba con un, «Eres parte de esta familia, Andrés, no nos des la espalda». Leí el mensaje 2 veces, y en lugar de responder, lo archivé. No iba a caer en esa trampa otra vez. Si su negocio estaba en problemas, que lo resolviera él. Mientras tanto, intentaba mantener a Celeste enfocada en cosas positivas. La inscribí en un taller de arte los fines de semana, algo que podía pagar con mi nuevo sueldo. La primera clase fue un sábado por la mañana, y verla con un pincel en la mano, rodeada de otros chicos que compartían su pasión, me dio esperanza. Cuando la recogí, me mostró un dibujo de un pájaro volando sobre un cielo tormentoso. «Es como nosotros, papá», dijo. «A veces hay tormentas, pero seguimos volando». No supe qué decir, solo la abracé. Pero la familia no se quedó callada. Un par de semanas después del incidente de Pascua, Teresa me llamó. No contesté, así que dejó un mensaje de voz. «Andrés, no sé por qué estás haciendo tanto drama. Fue solo una laptop. Además, Celeste no necesita esas cosas, es una niña. Deberías enfocarte en ayudar a la familia en lugar de guardarnos rencor». Escuchar su voz, tan despreocupada,
me hizo apretar los dientes. No respondí, pero guardé el mensaje. Otra prueba más. Mi mamá también intentó acercarse, pero no directamente. Envió a mi tía Clara, su hermana, a mediar. Clara vino a mi casa un domingo, con un pastel de supermercado y una sonrisa incómoda. Andrés, tu mamá está preocupada. Dice que estás muy distante. Y Teresa, bueno, ella sabe que sus hijos se equivocaron, pero no cree que sea para tanto. Le ofrecí café y escuché en silencio. Cuando terminó, le dije, tía, con todo respeto, no voy a seguir siendo el que siempre cede. Lo que pasó en Pascua no fue un error. Fue una falta de respeto. Y no solo a mí, a Celeste. Clara no supo qué responder y se fue poco después. No me sentí mal. Por primera vez, estaba poniendo límites. En el trabajo, mi nuevo rol me mantenía ocupado, pero también me dio una perspectiva nueva. Uno de los proveedores, un tipo llamado Javier, me invitó a tomar un café. Mientras charlábamos, mencionó el negocio de mi papá. Ricardo está en problemas, ¿sabes? Debe casi $10,000 solo a mi empresa. Si no paga pronto, vamos a cortar el suministro. Me miró, esperando que dijera algo, pero solo asentí. Entiendo, dije. Haz lo que tengas que hacer. Javier levantó una ceja, sorprendido, pero no insistió. Cuando volví a mi oficina, sentí una calma extraña. No era venganza, era justicia. Mi papá había pasado años manejando su negocio con promesas vacías. Que enfrentara las consecuencias. Celeste empezó a abrirse más en el taller de arte. Una de las profesoras, una mujer joven llamada Laura, me dijo que mi hija tenía talento de verdad. Sus dibujos tienen algo especial, Andrés. Deberías considerar mostrarlos en una exposición. La idea me emocionó, pero también me hizo pensar en la laptop que ya no estaba. Había ahorrado algo de dinero desde el incidente, pero no lo suficiente para reemplazarla. Aún así, le prometí a Celeste que lo lograríamos. Vamos a hacer que tus dibujos lleguen lejos, le dije. Ella sonrió, y por primera vez en semanas, vi un destello de la felicidad que había perdido. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de mi mamá. Era una invitación a una cena familiar para limar asperezas. Decía que Teresa quería disculparse y que mi papá necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Terminé el mensaje con una línea que me dio risa: somos familia, Andrés, no podemos estar divididos. Guardé el correo, pero no respondí. No estaba listo para volver a ese circo. No después de todo lo que habían hecho. En cambio, me enfoqué en Celeste. Le compré un cuaderno de dibujo nuevo, con papel de mejor calidad, y una caja de lápices profesionales que Laura recomendó. Cuando los abrió, su cara se iluminó. Papá, esto es increíble, dijo, y se puso a dibujar de inmediato. Me senté a su lado, viendo cómo trazaba líneas con una seguridad que no le había visto antes. En ese momento, supe que estábamos construyendo algo nuevo, algo nuestro. La familia podía esperar. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras salía del trabajo, vi un mensaje de mi papá en mi celular. Era una foto de un cheque cancelado, uno que yo había firmado hace meses para ayudarlo con una deuda. Debajo, escribió: esto es lo que haces por la familia, Andrés. No lo olvides. Sentí la sangre subirme a la cabeza. No era un recordatorio, era una amenaza. Quería que volviera a ser el de siempre, el que siempre pagaba, el que siempre cedía. Pero ese Andrés ya no existía. Guardé la foto y seguí caminando. En mi mente, las piezas se movían. No sabía exactamente cómo, pero iba a asegurarme de que entendieran que las cosas habían cambiado. Y esta vez, no iba a ser yo el que saliera perdiendo. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. En casa, Celeste y yo encontramos un ritmo nuevo. Ella pasaba las tardes dibujando o en su taller de arte, y yo me enfocaba en el trabajo, donde mi nuevo puesto como gerente de relaciones con proveedores me daba más control del que jamás había tenido.
pero en el fondo, sabía que la tormenta con mi familia no había terminado. La invitación a la cena para limar asperezas seguía en mi correo, sin respuesta. No estaba listo para enfrentarlos, pero tampoco podía ignorarlos para siempre. Una mañana, mientras dejaba a Celeste en el taller, su profesora Laura me llamó aparte. Andrés, hay una exposición local de arte juvenil en un mes. Creo que Celeste debería participar. Tiene un don especial. Me mostró un dibujo que Celeste había hecho, un árbol torcido pero firme, con raíces profundas, enfrentando una tormenta. Ella dijo que este eres tú, añadió Laura, sonriendo. Sentí un nudo en la garganta. Hagámoslo, dije. Voy a apoyarla en todo. Esa noche, le conté a Celeste sobre la exposición. Sus ojos se iluminaron, pero también había nervios. Papá, ¿y si a nadie le gusta lo que hago? La miré fijo. Pequeña, lo que haces es tuyo. Eso ya es suficiente. Pero te prometo que van a amarlo, el trabajo seguía siendo mi refugio. Una tarde, Javier, el proveedor que me había hablado de las deudas de mi papá, me llamó. Andrés, tu padre está desesperado. Me ofreció un pago parcial, pero no tiene ni la mitad de lo que debe. ¿Qué opinas? Hice una pausa. En otro tiempo, habría buscado una solución, habría negociado, habría pagado de mi bolsillo si hacía falta. Pero ahora, solo dije, Javier, haz lo que tengas que hacer. No es mi problema. Colgué y me sentí libre. No era rencor, era claridad. Mi papá había construido su propio desastre, y yo no iba a limpiarlo. La cena familiar llegó un sábado por la noche. Decidí ir, pero no por ellos, sino por mí. Quería cerrar ese capítulo a mi manera. Dejé a Celeste con una amiga de su taller para que no tuviera que lidiar con el drama. Cuando llegué a casa de mis papás, el ambiente era tenso. Mi mamá me recibió con un abrazo forzado, mi papá apenas me miró, y Teresa estaba sentada en el sofá, con una copa de vino, como siempre. Sus hijos corrían por la casa, haciendo ruido, pero esta vez no me molesté en decir nada. La cena empezó con charlas superficiales. Mi mamá hablaba del clima, mi papá de un nuevo proyecto que iba a salvar el negocio. Teresa, fiel a su estilo, se quejó de lo caro que estaba todo, mientras lucía un collar que gritaba lujo. Nadie mencionó la laptop ni el incidente de Pascua. Finalmente, mi papá rompió el hielo. Andrés, necesitamos hablar. El negocio está en problemas. Los proveedores no me dan más crédito. Sé que tú conoces a algunos. ¿Puedes ayudarme? Su tono era una mezcla de súplica y exigencia. Miré mi plato, conté hasta 3 y levanté la vista. No, dije, tranquilo. No voy a ayudarte. La mesa se quedó en silencio. Mi mamá abrió la boca, pero la interrumpí. Y no es solo eso. También sé lo del dinero de la cuenta conjunta. $1,800 que se suponía eran para emergencias, no para los caprichos de Teresa. Señalé a mi hermana, que se puso roja. Eso no es justo, gritó ella. ¿Cómo te atreves a acusarme? Siempre estás con tus dramas. Sonreí, igual que en Pascua. Tengo las capturas, Teresa. Tus fotos, tus mensajes. Todo. Mi papá intentó intervenir. Andrés, somos familia. No puedes hablarle así a tu hermana. Pero yo ya no estaba escuchando. Saqué mi celular y les mostré una carpeta con todo lo que había reunido, las publicaciones de Teresa, los mensajes donde pedía dinero, incluso el cheque que mi papá me había enviado como recordatorio. Esto es lo que he hecho por la familia durante años, dije. Pagar, ceder, callarme. Pero se acabó. No voy a seguir siendo su cajero automático. Teresa se levantó, furiosa, y señaló la puerta. Si tanto te molesta, vete. No te necesitamos. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que no quería una familia dividida. Mi papá solo miraba la mesa. Me levanté, tranquilo. No se preocupen. No voy a volver. Salí sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un torbellino. Me enfoqué en Celeste y en la exposición. Ella trabajó sin parar,
creando dibujos que eran más que arte, eran su forma de sanar. Yo, mientras tanto, usé mi nuevo sueldo para empezar a ahorrar otra vez. No para una laptop, sino para algo más grande, un futuro donde nadie pudiera hacernos daño. En el trabajo, me enteré de que el negocio de mi papá finalmente colapsó. Los proveedores cortaron el suministro, y él no pudo cumplir con un contrato grande. No sentí culpa, solo alivio. Había aprendido que no podía salvar a todos, y mucho menos a los que no querían salvarse. La exposición de Celeste llegó un mes después. El lugar estaba lleno de familias, artistas y curiosos. Celeste presentó 3 dibujos, incluido el del árbol en la tormenta. Cuando el jurado anunció los premios, escuché su nombre. Celeste Ramírez, primer lugar. Ella corrió hacia mí, llorando de felicidad, y me abrazó. Lo hicimos, papá, dijo. La levanté como cuando era pequeña y le dije, tú lo hiciste, pequeña. Esa noche, uno de los asistentes, un dueño de una galería local, compró uno de sus dibujos por $200. Fue el comienzo de algo grande. Unas semanas después, mi mamá me llamó. Su voz era suave, casi rota. Andrés, lo siento. No debimos reírnos de lo de la laptop. Y lo del dinero, fue un error. Escuché en silencio. Luego, Teresa mandó un mensaje, diciendo que quería disculparse por sus hijos, que estaba intentando mejorar. No respondí de inmediato. En lugar de eso, fui con Celeste, que estaba dibujando en su cuaderno nuevo. Me mostró su última obra, el mismo árbol, pero ahora con un sol brillante detrás. Es como nosotros ahora, dijo. Más fuertes, contesté a mi mamá y a Teresa con mensajes cortos. Gracias por las disculpas, pero necesito tiempo. Mi prioridad es Celeste. No era rechazo, era un límite. Por primera vez, entendí que no necesitaba su aprobación para estar en paz. Con el tiempo, Celeste siguió creciendo en el arte. Ganó más concursos, vendió más dibujos, incluso abrió una tienda en línea con la ayuda de Laura. Yo conseguí otro ascenso en el trabajo, y con el dinero extra, finalmente le compré una laptop nueva, mejor que la anterior. Cuando la abrió, no gritó como en Pascua. Solo me abrazó y dijo, gracias por no rendirte, papá. Ese momento valió más que cualquier cosa. Mi familia intentó acercarse un par de veces más, pero nunca volví a la dinámica de antes. Mi papá tuvo que vender parte de su negocio para pagar deudas, y Teresa empezó a trabajar, algo que nunca pensé que haría. No sé si cambiaron de verdad, pero ya no era mi problema. Celeste y yo construimos una vida nueva, una donde el respeto y el amor no venían con condiciones. La última vez que vi el dibujo del árbol, Celeste lo había enmarcado. Lo colgó en nuestra sala, junto a una nota que decía, para papá, mi raíz. Cada vez que lo miro, recuerdo que las tormentas pasan, pero las raíces fuertes se quedan. Y nosotros, contra todo, seguimos en pie.